Hoy nos metemos en un tema fascinante y con mucha historia, la quiromancia. Vamos, lo que todos conocemos como leer la mano. Eso es. Y para guiarnos tenemos un artículo enciclopédico que repasa un poco todo, de dónde viene, cómo se hace y, bueno, las polémicas que siempre la rodean. La idea es ver qué es exactamente, de dónde sale esta práctica tan antigua y, claro, qué opina la ciencia. Todo basado en la info que tenemos. Claro. Y para empezar, un dato curioso. El nombre viene del griego, que ir es mano y mantella, adivinación. Ujú. Y ojo, que no es de ayer. Parece que hasta Aristóteles tuvo su interés en el tema. Exacto. Y es curioso cómo algo así se ha extendido por todo el mundo, con muchas variantes culturales. Sí. Se asocia mucho a adivinar el futuro, sí, pero también hay una parte importante de analizar el carácter de la persona, ¿sabes? Claro, no es solo predecir. Y si miramos atrás, las raíces son, antiquísimas. Sí, sí. Hay referencias en la India antigua, ligadas a la astrología hindú, al sabio Valmiki, también en China con el I Ching, Persia, Babilonia. Un montón de sitios. Parece que a Grecia llegó con filósofos como Anaxágoras, y está esa historia, que no sé si será verdad, La de Aristóteles, ¿no? esa, que encontró un tratado sobre quiromancia en un altar de Hermes y se lo pasó a Alejandro Magno, imagínate. Sí, bueno, son historias que circulan. Lo que sí es más histórico es la tensión que hubo después. Totalmente, porque a pesar de ese posible interés antiguo, llega la Edad Media y la Iglesia Católica, pues, la condena. Claro, la tacha de superstición pagana. Y la mete en el saco de las artes prohibidas. Exacto. Pero como suele pasar, sobrevive. Y en el siglo XIX, bueno, resurge con bastante fuerza. Sí, ahí aparecen figuras como el capitán d'Arpentini en Francia, se crea la Sociedad Quirológica en Gran Bretaña. Le dan como un nuevo aire más estructurado, digamos. Y luego está Cheiro. Vaya personaje. Ah, sí. Cheiro fue todo un fenómeno. Un irlandés que le leyó la mano a gente como Mark Twain, Edison, Oscar Wilde. Casi nada. Fíjate. Y Mark Twain llegó a decir que Cheiro le había descrito su carácter con una humillante exactitud. Humillante exactitud. Toma ya. Es fuerte, ¿eh? Incluso hubo gente como William Hippenham a principios del 20 que intentó darle como una base más científica. Sí, intento sabido. Ese recorrido histórico muestra los altibajos, está claro. Pero, a ver, ¿cómo funciona realmente? ¿Qué miran? Eso, ¿en qué se fijan? Pues, fundamentalmente, se trata de observar la palma, para, supuestamente, entender la personalidad o predecir cosas del futuro. ¿Vale? Se miran mucho las líneas, claro. Las más famosas son la de la vida, la de la cabeza y la del corazón. Esas tres son las principales. Las clásicas. Pero no solo eso, también están los montes. Los montes. Sí, esas como almohadillas, ¿no? Las elevaciones en la palma. Se asocian a planetas, Júpiter, Venus, la Luna. Ah, vale, vale. Y además, la forma general de la mano, como son los dedos, la textura de la piel, todo cuenta, digamos. O sea que es bastante complejo. Sí, tiene su miga. Y una distinción importante que suelen hacer es entre la mano dominante y la no dominante. ¿Y eso qué significa? Pues creen que la dominante, la que usas más, refleja tus decisiones conscientes, tu vida actual, ¿sabes? Ajá. Y la no dominante estaría más ligada al subconsciente, a lo que traes de serie, lo hereditario. Curioso. Y también clasifican las manos. Hay sistemas a menudo usan los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Como en la astrología, ¿no? Un poco esa idea. Cada tipo de mano se asocia a ciertos rasgos de carácter, como si fueran arquetipos en la palma. Suena muy simbólico, la verdad. Pero claro, aquí llegamos al punto clave. ¿Qué dice la ciencia de todo esto? Pues como era de esperar, la fuente es bastante clara. La comunidad científica considera la quiromancia una pseudociencia. Directamente. Sí. El motivo principal es la falta de pruebas empíricas. No hay estudios serios que demuestren que funcione. No pasa el filtro del método científico, vamos. Exacto. El artículo menciona que algunos defensores hablan de una posible relación entre los genes y las líneas de la mano. ¿Ah, sí? Sí, pero recalca que no hay estudios que lo confirmen. Es una hipótesis sin respaldo, de momento. Entiendo. Y también apunta a las técnicas de lectura en frío. Ah, la lectura en frío. Eso explica muchas cosas a veces, ¿no? Claro. Es decir, hacer afirmaciones muy generales, ambiguas, y luego ir ajustando según cómo reacciona la persona. Parece que saben mucho, pero en realidad Es una habilidad de observación e interpretación, más que nada. eso es. Y bueno, el ejemplo del premio de James Randi, que nunca nadie reclamó, demostrando un poder paranormal, pues ilustra bien el escepticismo científico. Sí, es un buen ejemplo.
Entonces, ¿qué pasa con los quiromantes hoy en día? Porque siguen existiendo. Pues sí. Si antes estaban asociados a ritos paganos y tal, y a veces perseguidos, Ajá. ahora pues a menudo combinan la quiromancia con otras prácticas esotéricas, tarot, astrología. Se diversifican. Exacto. Y los encuentras en todas partes, desde consultas privadas, muy serias, hasta en ferias o sitios turísticos, haciendo lecturas más rápidas. Parece que tiene su público. Vale, entonces, resumiendo un poco lo esencial, estamos hablando de una práctica con una historia larguísima, milenaria, presente en muchas culturas, Sí, tuvo un renacer moderno en el siglo XIX sí. y sigue aquí, Eso es. pero desde el punto de vista científico, pues no tiene base empírica, se considera pseudociencia, Correcto. y su método es interpretar las características de la mano, líneas, montes, formas, para sacar información de la persona. Justo. Y ahí, en esa tensión entre la historia tan larga y la falta de validación científica, es donde surge una reflexión final, creo. A ver, Si la ciencia la descarta, ¿por qué ha sobrevivido tanto tiempo? Y en tantas culturas. buena pregunta. Quizás dice algo sobre nosotros, ¿no? Sobre esa necesidad humana de buscar patrones, de buscar significado, o una cierta certeza, sobre todo ante lo desconocido. ¿Una necesidad de control o de comprensión, quizá? Podría ser. Es algo que queda ahí, para que cada cual le dé una vuelta. Una pregunta abierta. Hoy nos sumergimos en una figura mítica fascinante, el fénix, esa ave legendaria del Renacimiento. Ajá. Vamos a usar extractos de un artículo enciclopédico para explorar un poco sus orígenes, qué simboliza, cómo ha cambiado su historia. Es que es una figura que engancha, ¿eh? El propio nombre griego, Phoenix. Phoenix ya suena, no sé, importante. Sí. Y la idea central, pues es esa, un ave que vive muchísimo, normalmente se habla de unos 500 años, y que se regenera, renace de las cenizas del anterior. Pero has dicho que la idea central. ¿Hay variaciones importantes ahí? En cómo renace, digo. Sí, sí, las hay. Algunas fuentes clásicas, piensa en Ovidio, por ejemplo, describen una muerte muy espectacular, con fuego, una pira de aromas y ¡zas! Arde. ¿Vale? Pero otras hablan más bien de una descomposición, como un proceso más natural, antes de que surja el nuevo fénix. O sea, no siempre fuego. No siempre fuego directo. Pero el ciclo muerte-renacimiento, eso sí es constante. Y bueno, nos ha llegado a través de gente como Heródoto, Plinio el Viejo, Tácito, incluso figuras ya cristianas como Clemente de Roma o San Isidoro de Sevilla. Y es curioso lo que comentan algunas fuentes sobre Grecia y Roma. Esa conexión con Fenicia, que no es solo el nombre, no. Exacto. A veces se relaciona con el tinte púrpura, que era típico de Fenicia, y que, bueno, algunas descripciones le ponen plumas de ese color al fénix. Tiene sentido. Pero el simbolismo va mucho, mucho más allá. Es que representa, de todo. La renovación, claro, es lo obvio. Pero también el sol, el tiempo, el imperio romano y su supuesta eternidad. Incluso ideas más filosóficas, ¿verdad? Eso es. La metempsicosis, por ejemplo, esa idea del alma que viaja de cuerpo en cuerpo. Encajaba perfecto con un ave que renace. Claro. Y por eso se ha usado tanto. Para hablar de consagración, de resurrección, de la vida en el paraíso. En el cristianismo, por ejemplo, se asoció enseguida a Cristo. A la resurrección de Cristo, imagino. Exacto. Y a María, a la virginidad. Fíjate, hasta del hombre excepcional. Se convirtió en un símbolo superpotente. Aparece en lápidas antiguas y todo. ¿Tanta carga simbólica? ¿De dónde vienen originalmente, antes de Grecia y Roma? Pues parece que la pista más antigua nos lleva a Egipto, al ave Bennu. Benú. Sí. Allí se la asociaba con las crecidas del Nilo, que eran la vida, claro. Y con el sol, con la resurrección también. Le daban poderes increíbles, ¿eh? Lágrimas que curaban, una fuerza brutal. Y de eso nos habló Heródoto, ¿no? Aunque él mismo ponía un poco en duda la historia. Eso es. Heródoto, siglo V a.C., cuenta lo que oyó en Egipto, que el fénix viaja cada 500 años a Heliópolis, la ciudad del sol, y describe un ritual, vamos, alucinante, el del huevo de mirra. Ese.
que fabrica un huevo hueco de mirra, mete dentro el cadáver de su padre, lo sella con más mirra hasta que pesa lo mismo que antes y ¡hala! A volar hasta el Templo del Sol. ¡Qué imagen! Y lo describe como un águila, más o menos, con plumas doradas y rojas. Pero lo bueno es que Heródoto dice, bueno, esto cuentan, yo no sé si creérmelo, pero lo cuento. Casi le da más fuerza, ¿no? Totalmente. Y mencionabas antes el cristianismo. ¿Cómo adaptaron ellos la figura? Pues mira, aparte de ser símbolo de Cristo, surgieron historias nuevas. Hay una tradición, que no está en la Biblia, pero que circulaba, Ajá. que decía que fue el único animal del Edén que no comió del fruto prohibido. Y como premio, pues después de que la espada del ángel quemara su nido, se le dio la inmortalidad. Pero cíclica, renaciendo. Curioso. Y otras versiones cristianas meten un paso intermedio. Clemente de Roma, por ejemplo, habla de una larva, que nace de la carne descompuesta del fénix muerto. ¿Una larva? Sí, que luego se nutre, le crecen alas y lleva los huesos de su padre a Heliópolis. Y San Ambrosio habla de un gusano blanco que nace de las cenizas, crece en un huevo y se transforma, como una oruga en mariposa, pero en fénix. O sea que no siempre renace directamente de las cenizas como el ave adulta. Exacto. A veces hay esa fase de gusano o larva. Es una variación interesante. ¿Y alguien intentó alguna vez, no sé, encontrar uno de verdad? Bueno, hubo un episodio con el emperador Claudio. Se dijo que habían capturado un fénix en Egipto y lo exhibieron en Roma. Pero Tácito y otros sugieren que, que la gente se lo tomó con bastante escepticismo. No coló mucho, no mucho. Era más bien una figura poética, simbólica, como la describe el poeta Claudiano ya en el siglo IV. Una ave casi divina que vive tanto como las estrellas, que vence al tiempo. Y aunque nos hemos centrado aquí, hay ideas parecidas en otras culturas. Sí, de forma breve, en China está el fenghuang. A veces lo traducen como fénix chino, pero es distinto, ¿eh? Tiene cuello de serpiente, cuerpo de pez, cosas así. Ah, vale. Simboliza más bien la unión del yin y el yang, la armonía. Pero bueno, muestra que la idea de un ave mítica especial surge en varios sitios. Volviendo a Europa, ¿qué pasa en la Edad Media con el fénix? Pues los bestiarios medievales lo recogen. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, lo sitúa en Arabia, repite lo de los 500 años, la pira de aromas, y conecta el nombre fénix con Fenicia y el púrpura. Mantiene la tradición. Sí, y otros bestiarios, como el de Aberdeen, recogen la idea del gusano que sale de las cenizas. Incluso hay historias más elaboradas, como en el de Propietatibus Rerum. ¿Qué cuenta esa? Pues aparte de lo típico, narra una historia sobre el rey Ucías de Judá, que construyó un templo parecido al fénix en Heliópolis, y que un fénix bajó, ardió en el fuego del altar y renació al tercer día, delante de todos. Una maravilla. Vaya viaje hemos hecho, desde Egipto con el Bennu, Grecia, Roma, el cristianismo, los bestiarios. Es un símbolo increíblemente persistente. Totalmente. Es que es el símbolo del renacimiento, que paradójicamente nunca muere del todo. Su leyenda se adapta, cambia, renace de formas distintas, ya sea ardiendo, descomponiéndose, renaciendo directamente o a través de una larva. Siempre vuelve. Y eso nos lleva a pensar, si el fénix está tan ligado a la renovación, al tiempo cíclico, ¿cómo podría esa imagen tan antigua, tan potente, influir hoy en cómo vemos los finales y los nuevos comienzos? No solo en lo personal, sino quizá en los grandes ciclos de la historia. Buena pregunta para quedarse reflexionando. Sí. Hola, hoy nos metemos de lleno con una figura fascinante y bastante enigmática, la reina de Saba. Sí, una personalidad que aparece en textos sagrados, en leyendas y que, bueno, ha capturado la imaginación durante siglos. Para entenderla un poco mejor, vamos a usar varias fuentes. Tenemos la Biblia, claro, Reyes y Crónicas. El Corán también la menciona. La historia etíope, sobre todo el Kebra Nagast, y lo que nos dice la arqueología y la historia más académica, ¿no? Fuentes como las que podemos encontrar en Wikipedia, por ejemplo. Exacto. La idea es desentrañar un poco quién fue. ¿Existió de verdad? ¿Fue una reina histórica? ¿O es más bien una leyenda, un símbolo?
Y claro, ¿dónde estaba su reino? Es que es curioso porque ni siquiera tenemos un único nombre para ella. Eso es. En Etiopía es Maqueda. Y Bilquis o Balquis en la tradición islámica. A veces también Nicaula. Ya solo eso nos da una pista de lo complejo que es seguirle el rastro, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues si empezamos por la Biblia, por los libros de Reyes y Crónicas, Ajá. ahí se habla de una reina, pero anónima, de Saba, Ujú. que viaja a Jerusalén porque ha oído hablar de la sabiduría del rey Salomón. Y no va sola. Claro, llega con un séquito enorme, camellos cargados de especias, Una barbaridad de especies, dicen. nunca vista. Y oro, piedras preciosas. Su objetivo, según la Biblia, era poner a prueba a Salomón, con preguntas difíciles, los hidots. Y parece que Salomón la impresiona, porque intercambian regalos y ella, satisfecha, vuelve a su tierra. Hasta ahí la Biblia. Y aquí entra la arqueología, que siempre añade, bueno, matices interesantes. A ver. La Biblia parece que distingue entre Saba, que sería Yemen, Sheba, y Seba, Seba, que apuntaría más a África, a Etiopía quizá. Ah, hace esa distinción. Sí, pero las inscripciones antiguas que tenemos, pues no la hacen tan clara. Lo que sí se ha encontrado en Arabia del Sur, en Yemen, son inscripciones que mencionan a una reina, una MLKT. Una MLKT, una reina. Eso es. Y también sabemos que las tribus sabeas tenían un título, MQTB, para un alto funcionario. Algunos lingüistas, bueno, es una hipótesis, creen que de ahí podría venir el nombre etíope, Maqueda, pero es solo una conexión etimológica posible. Entiendo. Entonces, si la arqueología apunta más a Yemen, esa visita a Salomón, ¿cómo encaja? Pues podría haber sido perfectamente una misión comercial. De alto nivel, claro. Ah, claro, comercio. Hay pruebas de comercio entre Arabia del Sur y la zona de Israel y Palestina, con camellos transportando madera y sobre todo especias e incienso, que valían muchísimo, y esto desde el siglo IX a.C., quizá incluso el X. Que cuadra más o menos con la época de Salomón. Exacto. Incluso se encontró una inscripción en Jerusalén, en la zona de Ofel, que algunos creen que podría estar en lengua sabea, lo que indicaría lazos comerciales. O sea que había contacto. Sí. Y conocemos templos sabeos importantes en Yemen, como el de Awam, que llaman Mahram Bilquis, el santuario de Bilquis, o el de Barran. Pero, y esto es importante, no se ha encontrado ninguna prueba arqueológica directa de la reina misma allí. Ni un resto, ni una inscripción que diga «yo soy Bilquis» o algo así. El misterio sigue. Vale, así que la arqueología nos sitúa más en Arabia, pero sin confirmación directa de ella. ¿Y el Corán? ¿Qué dice? El Corán también cuenta el encuentro. Tampoco le da nombre a la reina, pero lo enfoca es muy diferente. ¿Ah, sí? Sí, aquí lo central es su conversión religiosa. Queda tan impresionada por Salomón y su Dios que se convierte al monoteísmo y alaba a Alá. Es un relato con un mensaje religioso muy claro. Y da un dato curioso. Habla de un regalo de 4,5 toneladas de oro. Casi nada. Bueno, y nos queda la versión que quizá ha tenido más impacto en la identidad de un país entero, la etíope. La del Quebranagast. Esa es fundamental para Etiopía, sí. Ya es más tardía, del siglo XII después de Cristo. Y aquí sí tiene nombre, Maqueda. Maqueda. ¿Y qué cuenta esta versión? Pues cuenta que Maqueda tuvo un hijo con Salomón, Menelik I. El primer emperador de Etiopía, según la tradición. Exacto, el fundador de la dinastía salomónica. Y según el Quebranagast, este Menelik viaja a Jerusalén de adulto y se trae de vuelta a Etiopía nada menos que el Arca de la Alianza. El arca. Eso es muy potente. Muchísimo. El libro incluso narra con detalle cómo Salomón seduce a Maqueda la última noche. Ella promete no tomar nada de su casa, pero él pone agua cerca a propósito, ella tiene sed, bebe y rompe la promesa dándole a él una excusa, digamos. Una historia muy elaborada. Y emperadores como Haile Selassie decían descender de ellos, ¿no? Sí, reivindicaban esa descendencia directa de Salomón y Maqueda. Les daba una legitimidad enorme. Pero claro, ¿qué base histórica tiene el Quebranagast? Porque es muy posterior. Ahí está el debate principal entre los estudiosos. La mayoría insiste, la Saba de la Biblia es el reino histórico de Yemen, en Arabia. ¿No Etiopía? Aunque se han hallado inscripciones sabeas en Etiopía, son más tardías, del siglo VIII a.C., posteriores a la época de Salomón, que se sitúa en el X. Entonces no cuadran las fechas. No. Así que la narrativa etíope sobre Maqueda, Salomón y el Arca, pues parece ser anacrónica. Quizá una forma de construir una identidad nacional fuerte y legitimar tanto la dinastía como la posesión del Arca. Entendido. O sea, una mezcla de historia, leyenda, religión.
Hay otras menciones más raras, ¿no? He leído algo de que la relacionan con Hiram Abiz, el arquitecto del templo. Sí, eso circula, pero cronológicamente no encaja, según la Biblia. Y también hay teorías muy improbables sobre un origen búlgaro. Que parecen descartadas, claro. Sí, sin base sólida. Lo que es innegable es su impacto cultural. Ha inspirado muchísimo arte, literatura, ópera, cine. Desde el cine mudo hasta, bueno, películas muy famosas como Salomón y la reina de Saba, con Gina Lollobrigida. O la de televisión con Halle Berry, más reciente. Exacto. Su figura sigue fascinando. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué tenemos? Una figura con muchas caras, ¿no? Poliédrica, ¿sí? Está en textos religiosos fundamentales. Es clave para la identidad etíope, un ícono cultural. Y probablemente, en su origen, una gobernante real, quizá de Arabia del Sur. Una mujer poderosa involucrada en el comercio de lujo de su época, especias, incienso, cosas muy valiosas. Exacto. Y yo creo que, más allá de si podemos fijar con chinchetas su biografía exacta o si cada leyenda es cierta o no, quizá la pregunta más interesante es otra. ¿Cuál? ¿Qué nos dice esta fascinación que no desaparece? ¿Qué revela sobre cómo las distintas culturas, durante milenios, han imaginado el poder femenino, la riqueza, la sabiduría, la diplomacia, todo encarnado en una mujer? Es verdad. ¿Cómo se ha representado esa intersección? Exacto. El eco de su historia va mucho más allá de los hechos que podamos comprobar. Y eso, en sí mismo, ya es muy revelador.